Buenos días. Vaya, vaya se armado en los Oscars, ¿no? Bueno, eh, ha sido una anécdota, ¿no? El tema del bofetón de los Oscars. Y, y bueno, la verdad es que me despierta como cualquier escena de la vida, si uno se pone a dedicarle un tiempo a pensar, ¿no? Despierta una serie casi infinita de reflexiones, ¿no? Algo, algo como lo que ocurrió. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido que la decadencia, ¿no? de la gala de los Oscars, en cuanto a que este tipo de episodios inusuales eh, haya opacado, ¿no? todo el boato, ¿no? de esta celebración que siempre ha sido vista como la florinata, ¿no? de, de la jet set, por así decirlo, de esos personajes que todos admiramos por su trabajo, ¿no? Haciendo un traslado que los propios actores pues muchas veces supongo que tendrán que sufrir de los personajes de la ficción y verlos en ese tipo en estas personas, ¿no? En estos actores, creyendo que ellos son esos personajes irreales, ¿no? Que nos hacen disfrutar en las películas. Y cuando les vemos actuar como cualquier vecino, cualquier hijo de vecino, pues se produce, ¿no? Ese quiebre, ¿no? de la ilusión, de la fantasía que tenemos respecto a ellos y por eso provocan tanta reacción, ¿no? Al final, pues ver a Will Smith hacer algo así, pues tú no puedes dejar de estar viendo al Príncipe de Bel-Air o al tío Independence Day o al de Soy Leyenda o a Hancock o a tantos otros personajes que él ha representado haciendo esto, ¿no? Haciendo esto de levantarse y golpear a un humorista. Y, y bueno, creo que, como digo, hay muchas reflexiones interesantes que hacer y hay muchos experimentos mentales, ¿no? para pensar qué reacción hubiese habido si, por ejemplo, quien se hubiese levantado a bofetear a Chris Rock hubiese sido su mujer, ¿no? En lugar de él. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido Chris Rock y quien se levantase hubiese sido un actor de color blanco, por ejemplo? ¿Qué hubiese sido, por supuesto, si quien hace los chistes fuese una mujer y se hubiese levantado un hombre? ¿Y si se hubiese levantado una mujer? En fin, cualquiera de estas otras condiciones, pues hubiese provocado unas reacciones totalmente diferentes, ¿no? Pero no ese es el caso, ¿no? de lo que quiero tratar. Lo que yo quería decir es que, pese a juicios que se están haciendo, ¿no? Morales, sobre si ha sido una acción correcta, sobre si ha estado fuera de lugar, yo no me puedo pronunciar. Y esto es terrible, ¿eh? Quiero decir, es terrible llegar a este punto, ¿no? De, de llegar a entender y a situarte en ambos bandos y darte cuenta que todo tiene unas razones, por así decirlo, totalmente legítimas, ¿no? Me refiero al hecho de decir, eh, hay por qué tragar con todo. O sea, se tiene que tragar con todo. Yo creo que no, ¿no? Ahora, ¿qué es tragar con todo? ¿O dónde está el nivel de tragar? ¿Se puede poner un límite a eso? No. ¿Se puede esperar que una persona tenga una reacción tolerante sin saber lo que le pasa por la cabeza en ese momento? Y si se sabe, si sabemos lo que está pasando, ¿cabe justificarlo todo?
Perdón, voy a estornudar. Ay, no es que esté malo, es que por las mañanas, por alguna extraña razón, suelo estornudar unas cuantas veces. Como iba diciendo, no soy capaz, ¿eh? No soy capaz de... O sea, soy capaz de entender todo, absolutamente, y situarme en ambos bandos con equidistancia, ¿no? Eso que molesta tanto, ¿no? No puedo decir nada al respecto. Pero sí que me sirve para algo que alguna vez quería hablar sobre ello, y era sobre el tema de los límites del humor, ¿no? Que también están aquí presentes. Y sobre el sentido del humor. Porque muchas veces en el tema de los chistes que molestan a gente y cómo se reacciona, pues entran, ¿no?, a discusión en el tema de si existen límites para el humor o no los existen. Y yo lo he pensado mucho, ¿eh? Tengo que decir que, eso sí, lo que a mí me parecería, por ejemplo, abusivo, o no me gustaría en absoluto, fuera que, por ejemplo, a ninguno de los dos, ni a Chris Rock ni a Will Smith, se les cancelara. O sea, se les prohibiera, o sea, actuara de alguna forma institucional, ya fuera por... Hombre, está claro que golpear a una otra persona, si esa persona te denuncia, eso tiene su trayecto judicial, ¿no? Pero me refiero a una persecución, ¿no? Una persecución y a una, como se dice, pues actualmente esa cancelación, ¿no?, de esa persona. A ninguno de los dos, me parecería bien. Creo que más allá de valoraciones morales y de iniciativas individuales, ¿no?, respecto a cómo reaccionar, no cabe, ¿no?, una respuesta orquestada, ¿no?, y casi impuesta, ¿no?, respecto a lo que haya que hacer con ninguno de los dos, ¿no? No me gustan ese tipo de reacciones y ese tipo de tumultos, ¿no?, vengativos o justicieros de ningún tipo. Pero sobre los límites del humor, como quería decir, muchas veces apela al sentido del humor, ¿no? Al sentido del humor para defender, ¿no?, que se pueda hacer chiste de cualquier cosa. Y el caso es que el sentido del humor, o sea, o el humor como yo lo he llegado a entender y a más o menos definir para ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? No digo que es una definición que me sirve a mí, no una definición que ni sea canónica, ni está en la RAE, por supuesto, ni tenga que convertirse en normativa. Pero creo que el sentido del humor se demuestra cuando uno es capaz de reírse de sí mismo, ¿vale? Y es cierto que los chistes pueden provenir, por ejemplo, en este caso, pues una persona que tiene un problema con la caída del cabello, pues puede venir de alguien que tiene pelo todavía. Y si la persona acepta el chiste, el sentido del humor lo está demostrando la persona que se ríe, porque es una persona afectada por ese problema y que es capaz de reírse de sí misma. Tiene sentido del humor. Pero no existe, o sea, en quien profiere el chiste sin ser afectado por la condición que se trata de convertir en graciosa, no tiene sentido del humor. O sea, el comediante en este caso está haciendo el chiste sobre una condición que le es ajena, y ahí no hay sentido del humor, ¿de acuerdo? Entonces, que él apelase al sentido del humor lo vería un poco injusto, o lo vería un poco equivocado, ¿no? O sea, tú no le puedes reclamar a alguien que se tome a broma lo que le preocupa. O sea, está bien. Quizás sea la forma más sana para alguien que tiene un problema, ser capaz de verlo de una forma humorística, ¿no? O con esa risa hacia uno mismo. Pero no se le puede exigir a alguien que esté dispuesto siempre a reírse de aquello que le atormenta. Y entonces el sentido del humor, como ya digo, pues solamente lo puede mostrar quien se ríe de sí mismo. Y entonces es diferente a que un humorista salga al escenario
y empieza a hacer chistes sobre un colectivo o sobre ciertas caracterizaciones que él tiene. Y entonces pasa lo típico, ¿no? Que se suele decir, y es, claro, es que al final solamente los gays van a poder hacer chistes sobre los gays, por ejemplo, ¿no? O las mujeres van a poder hacer chistes sobre mujeres, o los hombres divorciados, calvos y gordos y, bueno, iba a decir otra palabra, pero solo pueden hacer chistes sobre hombres divorciados, calvos, viejos y pajilleros, ¿no? Iba a decir. Porque claro, ya el propio humorista, el propio que profiere los chistes, pues está riendo de sí mismo, ¿no? Y está pues protegido, ¿no? Por ese... Por estar dentro de ese colectivo, ¿no? Y como se está riendo de sí mismo, pues claro, ya nadie le puede negar el sentido del humor, porque se está riendo de sí mismo. Sin embargo, si hace chistes sobre personas que tienen condiciones ajenas, pues él no está demostrando sentido del humor, ¿no? Está demostrando, pues, picardía, ¿no? O ese sentido, ¿no? De meter el dedo en la llaga de una forma humorística. Y ahí está, ¿no? La cuestión, ¿no? Del humorista, ¿no? De ser capaz de leer el momento, de llegar a ser capaz de empatizar con cómo se sienten las personas afectadas o la persona afectada cuando el chiste va dirigido a alguien en concreto y leer si esa broma va a ser capaz, ¿no? de ser aceptada, o sea, de despertar ese sentido del humor, ¿no? Porque muchas veces el contenido, ¿no? de una broma que entra, ¿no? De una broma que provoca la risa de alguien afectado por un problema o no, está en eso, ¿no? Que no es el contenido, ¿no? Porque al final no deja de ser un señalamiento y decir, tú lo que te pasa a ti es de coña, ¿no? Aunque a ti te joda, es de coña. Ese es el contenido, ¿no? del chiste. Pero la forma y el momento en el que se presenta cambian totalmente o pueden cambiar totalmente la reacción. Y el humorista que hace chistes sobre condiciones ajenas no tiene sentido del humor. Digamos que lo que debe de tener es un sentido estético, ¿no? Y un sentido de la oportunidad y del momento. Y ya el sentido del humor es algo totalmente individual y personal y creo que no se puede exigir, ¿no? a nadie. Se puede desear, sería totalmente deseable, ¿no? Que todo lo que nos provoca dolor en un momento determinado pues nos provocase risa, ¿no? ¿Por qué no? Porque la risa es mucho más agradable que el dolor y el llanto. Pero, como ya digo, no se puede apelar al sentido del humor para justificar, no para justificar, sino para reivindicar, ¿no? Que se pueda decir lo que se quiera. Y es una tarea no una tarea, sino es un hecho que los humoristas seguro que ya conocen, ¿no? Porque al final todos somos humoristas, ¿no? Todos hacemos chistes de vez en cuando y esa asunción de responsabilidades, ¿no? O ese conocimiento de que a veces no va a tener éxito tu chiste, pues va en el oficio, ¿no? Y seguro que esa reacción que tiene Chris Rock, que es impresionante, ¿verdad? El saber estar, lo comentó Nima de la Forja de un Titán. Yo también creo que todos lo pensamos, ¿no? Cuando lo vemos, esa escena, como el saber estar que tiene él, pues yo creo que viene básicamente del entrenamiento, ¿no? Del entrenamiento en cuántas veces, ¿no? No le habrá ocurrido a este humorista que es tan ácido, ¿no? Y realmente es gracioso, ¿no? El cabrón. Pues simplemente le habrá ocurrido muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y está entrenado para ello, ¿no? Así que bueno, un poco dejar aquí esta pequeña reflexión sobre algo así tan mundano y que se nos olvidará tan pronto, ¿no? Como tantas cosas de la actualidad. Bueno, un saludo.